Clase práctica número 1, repaso. Aquí podemos observar en esta diapositiva los músculos que se encuentran a nivel de cuello. El músculo más superficial del cuello es el músculo cutáneo del cuello o platisma, que es inervado por el nervio facial. Abajo de ese platisma vamos a encontrar el músculo que divide el cuello en triángulos. Y ese músculo se llama el esternocleidomastoideo. El siguiente músculo que vamos a esquematizar se llama el músculo trapecio, que es de los músculos más superficiales del cuello. Repasando, este es el músculo deltoides, este es el músculo pectoral mayor. Ahora bien, aquí a este nivel se encuentra el hueso ioides. Y los músculos que están por arriba del hueso ioides se llaman los músculos supraioideos. Y los músculos que están abajo del hueso ioides se llaman los infraioideos. Aquí se observan unos músculos de la expresión facial, como el macetero, músculo de la masticación, el músculo risorio. También vamos a encontrar el músculo depresor del ángulo de la boca y el depresor del labio inferior. Este músculo es el vientre posterior del digástrico y este es el músculo constrictor medio de la faringe, ¿verdad? Que tiene una porción condrofaringea y ceratofaringeo. Es el tirofaringeo y el cricofaringeo. A este nivel está el constrictor inferior de la faringe. Aquí está el músculo elevador de la escápula y este es el músculo esplenio de la cabeza y viene lo que es la parte del esternocleidomastoideo. Aquí podemos observar siempre los músculos del cuello, ¿verdad? Demostrando siempre el platisma. Platisma o cutáneo del cuello, que es el músculo más superficial del cuello, inervado por el nervio facial. Siempre vamos a tener abajo de él el esternocleidomastoideo. Y aquí podemos ver algunas estructuras relacionadas, como la glándula parótida, que es la mayor de las glándulas salivares, recordando que esta glándula, cuando es afectada por un virus, se inflama y produce lo que se llama la parotiditis, popularmente paperas en nuestro país, y eso es un virus, y ese virus tiene afinidad por el tejido testicular, o sea que si no estamos atentos, ese niño puede quedar estéril por una afección de parotiditis en su infancia. Encima del esternocleidomastoideo vamos a tener la vena yugular externa, está encima del esternocleidomastoideo. Y vamos a ver algunos nervios que emergen de la parte media posterior, este es el borde posterior del esternocleidomastoideo, y en la parte media emergen lo que son los nervios superficiales del plexo cervical. Este es el nervio cervical transverso y este es el nervio auricular mayor. Este es el nervio occipital, ¿verdad? Con la arteria y vena occipital, y este nervio que viene aquí es el espinal o accesorio, ¿verdad? Que va a inervar tanto el esternocleidomastoideo como el músculo trapecio. Aquí podemos observar nosotros las láminas o las fascias que tiene el cuello superficialmente. La más superficial obviamente es la lámina superficial, que cubre lo que es el trapecio, lo que es el esternocleidomastoideo, cubre todo lo que es la parte anterior del cuello y cubre todo lo que es la parte del mentón y cerca del hueso ioides. Siempre está la glándula parótida, ¿verdad? Aquí podemos ver el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico. Se puede delimitar fácilmente. Y esto que se ve aquí se llama el rafé del músculo miloioideo, porque este es el músculo miloioideo.
También otra de las láminas que vamos a ver es la lámina pretraquial, que está adelante de lo que es la tráquea. La tráquea nos va a servir para respirar y la porción superior de la tráquea es la laringe, que nos va a servir para la fonación y para la respiración. La otra de las láminas que vamos a tener aquí adelante es una fascia visceral, que va a cubrir tanto los cartílagos de la laringe, el tiroides y el cricoides, y va a cubrir la glándula tiroides. Ahora aquí vamos a tener el vientre inferior del homoioideo y el vientre superior del homoioideo, y tenemos otra estructura que se conoce como la vaina carotidia. Esa vaina carotidia, el contenido va a ser la carótida común o primitiva, va a tener la vena yugular interna y el nervio vago. Tres estructuras contenidas en la vaina carotidia: carótida común o primitiva, vena yugular interna y nervio vago o décimo par craneal. Aquí se nos está señalando lo que es la porción esternal y la clavicular del músculo esternocleidomastoideo, que va en la porción mastoides del hueso temporal. Y este es el músculo trapecio, que en esta parte de acá está cubierto por lo que es la lámina o la fascia superficial del cuello. Aquí podemos observar siempre las fascias o las láminas ya disecadas de otra manera, ¿verdad? Esta es la fascia cervical, que es la lámina superficial que está cubriendo el músculo esternocleidomastoideo, por ejemplo. Este es el músculo macetero, ¿verdad? Y esta es la rama de la mandíbula. Aquí vamos a tener unas porciones del músculo platisma y siempre vamos a tener la fascia pretraquial, o sea, la que está adelante de la tráquea, y vamos a tener restos, porque aquí no está completo, de lo que es la vaina carotidia. Y siempre este es el vientre superior del homoioideo y aquí viene el vientre inferior del homoioideo. Aquí tenemos el pabellón auricular, ¿verdad? Y tenemos parte de lo que es la glándula parótida. Aquí se puede ver que el músculo esternocleidomastoideo nos va a dividir el cuello en dos triángulos. Un triángulo anterior, que está aquí en un color azul celeste, y en un triángulo posterior, que está en un color verde tierno. Ahora bien, este de aquí es el músculo homoioideo, que va desde el omóplato hasta el hueso ioides. Y ese homoioideo, el triángulo anterior del cuello, nos lo va a dividir en un triángulo vascular o triángulo carotidio y en un triángulo muscular. En este triángulo muscular vamos a encontrar los músculos infraioideos, y en este triángulo vascular vamos a tener el contenido de la vaina carotidia, o sea, la carótida común o primitiva, la vena yugular interna y el nervio vago. En el triángulo posterior es dividido por el vientre inferior del homoioideo en dos triángulos, en un triángulo supraclavicular y en un triángulo cervical posterior u occipital. Aquí en esta parte podemos ver también el triángulo submandibular, que va a estar limitado por el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico, y este es el músculo estiloioideo. Recuerde usted que los accidentes óseos del hueso ioide son el cuerpo, el asta menor y el asta mayor, y se va a caracterizar porque este hueso no se articula con nadie, está sostenido por los tendones de estos músculos. Otro de los triángulos que vamos a tener aquí, que está delimitado por los vientres anteriores del digástrico, ¿verdad?, es el triángulo submentoniano. Entonces, ¿cuántos triángulos vamos a encontrar en esta diapositiva? El triángulo anterior, cuyos límites son la base de la mandíbula, el borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media del cuello. Triángulo anterior. El triángulo posterior, que es los límites son el borde
posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del músculo trapecio y el hueso de la clavícula. Triángulo posterior. ¿Qué otro triángulo vamos a encontrar? El músculo homoioideo a su vez, tanto el vientre superior como el vientre inferior nos van a dividir. El vientre superior, nos va a dividir el triángulo anterior en un triángulo carotidio o vascular y en un triángulo muscular donde se encuentran los músculos infraioideos. Ahora el vientre inferior va a dividir el triángulo posterior en un triángulo supraclavicular y en un triángulo occipital o cervical posterior. A su vez vamos a encontrar que la base de la mandíbula, el estiloioideo con el vientre posterior del digástrico y por otro lado el vientre anterior del digástrico van a ser los límites del triángulo submandibular y los dos vientres anteriores del digástrico van a ser el triángulo submentoniano, triángulos del cuello. Aquí podemos observar siempre las estructuras musculares del cuello, un poco más disecadas, más visibles. Siempre vamos a encontrar visiblemente el músculo esternocleidomastoideo, ¿verdad? Que nos sirve para girar la cabeza o nos sirve también para flexionarla. Atención que se observa. Vamos a tener el músculo trapecio, que junto con el latísimo dorsal o dorsal ancho son los músculos más superficiales de la espalda. Tanto el trapecio como el esternocleidomastoideo son inervados por el nervio espinal o accesorio. Vamos a tener el músculo deltoides y vamos a tener el músculo pectoral mayor, y aquí se observa el triángulo clavi delto pectoral, cuyo contenido es la vena cefálica. Punto importante en la unidad de cuidados intensivos para poder colocar un catéter que va hacia la aurícula derecha del corazón y poder colocar ahí presión venosa central, que eso usted lo va a ver más adelante, pero que no se le olvide el triángulo clavi delto pectoral contenido la vena cefálica. Abajo del esternocleidomastoideo está el vientre inferior del homoioideo y después de él el vientre superior del homoioideo. Este es el hueso ioides y los músculos que están abajo del hueso ioides se consideran infraioideos y son a continuación los siguientes músculos. Hay un músculo que viene del esternón al cartílago tiroides o manzana de Adán y el músculo se llama esternotiroideo. Hay un músculo que va del cartílago tiroides al hueso ioides y el músculo se llama tiroioideo. Y hay un músculo que va del esternón al yoides directamente, entonces se llama esternoioideo. Músculos infraioideos. Ahora, los músculos supraioideos son a continuación los siguientes. Va a tener el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloioideo, viene del proceso estiloides del hueso temporal hacia el hueso ioides, ¿verdad? Y abajo del vientre anterior del digástrico va a tener el músculo miloioideo. Este es el borde inferior de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula. Ya estas son las ramas de la mandíbula. Aquí está el proceso condilar, que junto con el cuello y la cabeza hacen la articulación temporomandibular. Los odontólogos la refieren como la ATM, articulación temporomandibular. Este es el orificio auditivo externo. Este es el músculo macetero, músculo de la masticación. Este es el músculo buccinador, que nos sirve para soplar, para silbar, para apagar una vela. Este es el músculo, ¿verdad?, depresor del ángulo de la boca. Y este es el depresor del labio inferior. Estos músculos que tenemos aquí a continuación es el músculo escaleno anterior,
Viene a continuación el escaleno medio y después el escaleno posterior. A continuación viene el músculo elevador de la escápula. Hay que recordar que este músculo escaleno anterior es sumamente importante porque encima de él va el nervio frénico que va a inervar el diafragma. Si una persona tiene hipo, tiene irritado el nervio frénico. Atrás del nervio frénico va la arteria subclavia y el plexo braquial. Si existe una estructura, para preguntar es, ¿quién está entre el músculo escaleno anterior y el escaleno medio? La arteria subclavia y el plexo braquial. ¿Quién va encima del músculo escaleno anterior? El nervio frénico. A su vez, ¿qué estructura venosa va encima del esternocleidomastoideo? La vena yugular externa. ¿Qué estructuras están abajo del esternocleidomastoideo? La vaina carotidia. ¿Y cuál es el contenido de la vaina carotidia? La arteria carótida común o primitiva, la vena yugular interna y el nervio vago. Hay que señalar también en esta diapositiva que el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloioideo son inervados por el nervio facial, séptimo par craneal, y el vientre anterior del digástrico es inervado por la rama mandibular del trigémino. Al igual que el músculo miloioideo es inervado por la rama mandibular del trigémino. Aquí podemos ver nosotros lo que es un corte sagital de lo que es la cavidad oral, la faringe, la laringe, la tráquea. Podemos ver las vértebras cervicales y podemos ver la médula espinal. Ahora bien, esto es el labio inferior, este es el labio superior, estos son los dientes incisivos, o sea, los dientes de enfrente. Entre los labios y los dientes incisivos el espacio se llama el vestíbulo de la boca. Después de los dientes incisivos caemos en lo que es la cavidad oral propiamente dicha. Y en esa cavidad oral vamos a observar el paladar duro que está conformado por el hueso maxilar superior y el hueso palatino y el paladar blando que termina en la úvula o campanilla y es una serie de músculos que encontramos en esta región. También en esa cavidad oral vamos a encontrar esta estructura que es la lengua. Esta es la punta de la lengua, este es el dorso de la lengua y esta es la raíz de la lengua. La lengua nos sirve para articular palabras y para poder tragar alimentos líquidos y sólidos. Esta es la mandíbula. Aquí tenemos el hueso hyoides. Entonces, en el piso vamos a encontrar nosotros el músculo miloioideo. Después vamos a tener un músculo que va de las apófisis geni o espinas mentonianas al hueso hyoides que se llama el genioideo. Y vamos a tener un músculo que es motor, que mueve la lengua, que se llama el geniogloso, porque va hacia toda la lengua, el geniogloso. Al final de la lengua tenemos esta estructura que se llama el foramen ciego de la lengua y después viene la amígdala lingual. Junto con la úvula vamos a tener esta estructura que comunica la cavidad nasal con el oído medio que se llama la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Entonces, al final de la cavidad nasal, que está arriba del paladar duro de la boca, se llama la nasofaringe. Al final de la cavidad oral se llama la orofaringe. Y cuando está relacionado con la laringe, se llama laringofaringe. La faringe sirve para tragar líquidos y sólidos. Y se continúa con esta estructura que se llama el esófago,
y a continuación llega al estómago. Ahora, a este nivel se llama la laringe, y la laringe nos sirve para respirar y nos sirve para la voz. Este es el hueso hyoides y este cartílago de aquí se llama la epiglotis, que está en entrada de la laringe. Y este es el ligamento hioepiglótico. Esta es la entrada de la laringe o el vestíbulo laringio. A este nivel están las cuerdas vocales. La de arriba, cuerda vocal falsa. La de abajo, cuerda vocal verdadera. Y entre ellas dos, el ventrículo laringio. Ahora, abajo de las cuerdas vocales está el espacio infraglótico. Y después del espacio infraglótico viene la tráquea, que va hacia los pulmones. Ese es un corte sagital de lo que es la cavidad oral, la faringe, con sus tres partes clásicas, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, que se continúa con el esófago, y la laringe, que después se continúa con la tráquea. Este es un corte transversal a nivel de cuello. En ese corte transversal, lo que interesa en este parcial es esta porción anterior, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar nosotros el esófago, que viene después de la faringe, la tráquea, que viene a continuación de la laringe. Este es la glándula tiroides. Y enfrente de la glándula tiroides vamos a tener los músculos infrahyoideos, en este caso el esternoyoideo, y vamos a tener el esternotiroideo y en estas porciones el homoyoideo, con sus dos vientres, tanto superior como inferior, y este músculo grande es el esternocleidomastoideo. Ahora, esta es la arteria carótida común o primitiva. Esta es la vena yugular interna, que va abajo del esternocleidomastoideo, y este es el nervio vago, décimo par craneal, nervio vago. Nervio vago, carótida común o primitiva, vena yugular interna. El nervio vago emite dos nervios, un laringio superior y un laringio inferior, que se convierte en un laringio recurrente. Y ese laringio recurrente del nervio vago es el que va a inervar las cuerdas vocales. Acá podemos observar nosotros, ya hemos hablado de todas estas estructuras musculares, pero básicamente podemos observar el contenido de la vaina carotidia, que es la arteria carótida común o primitiva. Y esta arteria carótida común o primitiva, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, se divide en una carótida interna y en una carótida externa. La carótida interna no da ramas en el cuello. La carótida externa va a dar sus ramas clásicas, que vamos a ver más adelante, a nivel de la cara y de la porción superficial de la cabeza y del cuello superficial. Ahora bien, entre estas dos estructuras se encuentra el nervio vago o décimo par craneal. Este es el músculo escaleno anterior y encima de ese músculo escaleno anterior vamos a encontrar nosotros el nervio frénico. Atrás del escaleno anterior vamos a encontrar el plexo braquial y la arteria subclavia. Viene a continuación el músculo escaleno medio. Y a continuación vendrá el músculo escaleno posterior y después vendrá el músculo elevador de la escápula. Este músculo es el músculo trapecio y este es el esternocleidomastoideo. De ahí vienen abajo del yoides, porque aquí está, este es el hueso yoides, vamos a tener los músculos infrayoideos, el esternoyoideo, el esternotiroideo, el tiroideo. Este es el vientre superior del homoyoideo y vendrá la otra porción por abajo. Esta es la vena facial y esta es la vena retromandibular. Aquí se está esquematizando, ¿verdad? Los músculos que son los músculos infrayoideos. Estos son los músculos infrayoideos. Este músculo que viene del esternón
hacia el hueso ioides se llama el músculo esterno-ioideo. Este músculo que va del esternón al cartílago tiroides se llama esterno-tiroideo. Este músculo que va del tiroides hacia el músculo ioides se llama el músculo tiroioideo. Y este músculo que viene desde la escápula hasta el hueso ioides se llama el homoioideo, que tiene dos vientres. Tiene un vientre superior y tiene un vientre inferior. Ahora bien, el esterno-tiroideo va a descender la laringe. El resto de los músculos infraioideos descienden el hueso ioides. Todos estos músculos son inervados por el asa cervical del hipogloso, excepto el tiroioideo, que es inervado por el primer nervio cervical, que es una rama anterior que acompaña al nervio hipogloso doceavo par craneal. En esta diapositiva podemos ver el hueso ioides, cuyos accidentes óseos son el cuerpo, el asta menor y el asta mayor. Vamos a tener el cartílago tiroides, o manzana de Adán popularmente, cartílago más grande, enfrente, anterior, y vamos a tener el cartílago cricoides, y a continuación viene la tráquea. Aquí podemos observar los músculos infraioideos, nuevamente, ¿verdad? Que este es el vientre inferior del homoioideo, el tendón del homoioideo, el vientre superior del homoioideo. Podemos ver el músculo externo-ioideo, aquí está seccionado, externo-ioideo. Este es el músculo que va del esternón al tiroides, esternotiroideo, Y este músculo que va del tiroides al ioides se llama el tiroioideo. Este es el cartílago tiroides, el mayor de todos. Este es el cartílago cricoides y abajo del cartílago cricoides está la tráquea. Aquí en un color amarillo o anaranjado se ve la glándula tiroides, que está cubierta por los músculos infraioideos. Ahora bien, este es el hueso ioides. Y ese hueso ioides, sus músculos superiores a él, se llaman los supraioideos. Entre ellos está el músculo estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, el vientre anterior del digástrico, ambos, y el miloioideo, el músculo miloioideo, y este es el rafé del miloioideo. Siempre recordando que el músculo miloioideo es inervado por la rama mandibular del trigémino, al igual que el vientre anterior del digástrico y que el vientre posterior del digástrico con el estiloioideo, ¿verdad? Son inervados por el nervio facial. En otra diapositiva muy parecida a la anterior, podemos revisar más estructuras, ¿verdad? Siempre el músculo esternocleidomastoideo, su porción external, su porción clavicular, llega al mastoides, inervado por el nervio espinal o accesorio, onceavo par craneal. Este es el trapecio, al igual, inervado por el espinal o accesorio. Este es el vientre inferior del músculo homoioideo, que este es el vientre superior del homoioideo, y este músculo abajo del esternocleidomastoideo se llama el esternoioideo. Este músculo de aquí abajo es el músculo esternotiroideo, y este que va del tiroides al ioides es el músculo tiroioideo. Ahora bien, este músculo se llama el músculo cricotiroideo, pero ese músculo no es considerado un músculo infraioideo. El cricotiroideo no es considerado un músculo infraioideo. Esta es la glándula tiroides
y esta es la vena tiroidea media. Este es el hueso ioides. Y este es el vientre anterior del digástrico, junto con este. Abajo del vientre anterior del digástrico tenemos el músculo miloioideo, con su rafé miloioideo. Esta es la glándula submandibular y esta es la glándula parótida. ¿Cuáles son las glándulas salivares? La glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. 3 por cada lado. Ahora bien, este es el contenido de la vaina carotidia. ¿Cuál es el contenido de la vaina carotidia? La vena yugular interna, la carótida común o primitiva y el nervio vago. Este es el músculo escaleno anterior. ¿Qué estructura está enfrente del escaleno anterior? El nervio frénico, que va a inervar el diafragma. Ahora, entre el escaleno anterior y el escaleno medio está el plexo braquial y la arteria subclavia. Después de ese escaleno medio viene el escaleno posterior y a continuación viene el músculo elevador de la escápula. Siempre este es el músculo trapecio, el vientre inferior del homoioideo, este es el músculo deltoides y esta es la clavícula. Aquí se mencionan los músculos profundos del cuello y al ver los músculos profundos del cuello es importante señalar que este es el músculo largo de la cabeza, este es el músculo largo del cuello, este es el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio y este es el músculo elevador de la escápula. Aquí podemos ver el músculo escaleno posterior. A este nivel, el músculo escaleno posterior. Aquí podemos ver nosotros la primera vértebra cervical que se conoce con el nombre de atlas. Y la función de la vértebra cervical, número 1, es sostener la cabeza. La función de la segunda vértebra cervical, que es el axis, es rotar la cabeza en esa función. En esta diapositiva podemos ver nosotros que esta es la vena yugular interna y esta es la vena yugular externa y esta es la vena subclavia. La vena yugular externa drena en la vena subclavia. Ahora, la unión de la vena subclavia con la vena yugular interna forman el tronco venoso brachiocefálico derecho. En este caso, esta es la vena yugular interna izquierda, esta es la vena yugular externa izquierda y esta es la vena subclavia izquierda. Ahora, la vena yugular externa izquierda drena en la vena subclavia izquierda. Y la vena subclavia izquierda, cuando se une con la vena yugular interna izquierda, forman el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. La unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos, tanto el izquierdo como el derecho, forman la vena cava superior que llevan la sangre hacia la aurícula derecha. Esto es el cayado de la aorta. Las ramas clásicas del cayado de la aorta son el tronco arterioso brachiocefálico, que nos va a dar la carótida común o primitiva derecha y la subclavia derecha, la arteria carótida común o primitiva izquierda viene directamente del cayado de la aorta, no así la derecha, que primero se llama tronco arterioso brachiocefálico, y la arteria subclavia izquierda, que también viene directamente del cayado de la aorta. Aquí se puede ver que cuando la arteria subclavia pasa por el borde externo de la primera costilla, pasa a llamarse arteria axilar a este nivel.
Recordando que este es el músculo escaleno anterior y enfrente del músculo escaleno anterior vamos a tener el nervio frénico. Y que entre el escaleno anterior y el escaleno medio va a estar la arteria subclavia y el plexo braquial. Los músculos escalenos, el músculo anterior es inervado por ramas de cervical 4 a cervical 7 y eleva la primera costilla. El escaleno medio está inervado por ramas anteriores de C3 a C7 y también eleva la primera costilla. O sea, el escaleno anterior y el escaleno medio elevan la primera costilla. Y el escaleno posterior, lo tenemos por acá, el escaleno posterior, ¿verdad? Su función es elevar la segunda o levanta la segunda costilla y su inervación viene de la cervical 5 a la cervical 7. El músculo largo del cuello es inervado por ramas cervicales de C2 a C6 y este músculo largo del cuello va a flexionar el cuello anteriormente, va a lateralizar la cabeza, ¿verdad? Junto con escalenos y gira levemente la cabeza hacia el lado opuesto. Ahora, el músculo largo de la cabeza, va a ser inervado por ramas anteriores de cervical 1 a cervical 3 y flexiona la cabeza. Tiene una función sumamente sinérgica, ¿verdad? Con lo que es el esternocleidomastoideo cuando flexiona la cabeza hacia enfrente. Volvemos a ver en esta diapositiva, ¿verdad? El músculo largo del cuello, que aquí ya vemos tres porciones de él, la porción oblicua superior, la porción vertical y la porción oblicua inferior. También tenemos los músculos, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. También podemos ver la vena yugular interna y la vena subclavia, en este caso del lado izquierdo, y forman el tronco venoso brachiocefálico, el tronco venoso brachiocefálico derecho. Esta es la vena yugular interna derecha y la vena subclavia derecha. Esta es la arteria subclavia derecha y esta es la carótida común o primitiva derecha que vienen del tronco arterioso brachiocefálico. Y siempre la clavícula, que el escaleno anterior y el escaleno medio levantan también la primera costilla, esta es la primera costilla, que el escaleno anterior y el escaleno medio levantan la primera costilla y el escaleno posterior levanta la segunda costilla. Estas son las ramas de la arteria carótida. Recordando, esta es la arteria carótida común o primitiva. En este caso, esta es la derecha, porque esta es la arteria subclavia derecha que va a dar el tronco tirocervical. La primera rama de la subclavia se llama la arteria vertebral, que va a dar irrigación en la parte posterior del cuello y en la parte posterior de la cabeza. La arteria vertebral, primer ramo de la arteria subclavia. Ahora bien, la carótida común o primitiva va junto con la vena yugular interna y con el nervio vago, van contenidos en la vaina carotidia. Esta estructura se conoce como seno carotidio. Después del seno carotidio, esa arteria carótida común o primitiva se divide en dos, en una carótida externa y en una carótida interna. O sea, el seno carotidio está exactamente en la bifurcación de lo que es la carótida interna con la carótida externa. Esta bifurcación se da a nivel del borde superior del cartílago tiroides.
Este seno carotidio, en la bifurcación de la carótida común o primitiva en carótida interna y carótida externa, este seno carotidio contiene receptores que detectan cambios en la presión arterial y está inervado por una rama del nervio glosofaríngeo. También en esa zona vamos a tener otro grupo de receptores que responde a detectar cambios en la bioquímica sanguínea, principalmente en el contenido de oxígeno. Eso se conoce como el cuerpo carotidio. Hay que establecer bien la diferencia entre seno carotidio, que controla la presión arterial, y el cuerpo carotidio, que va a controlar la cantidad de oxígeno que hay a nivel del cuerpo y también está inervado por ramas del nervio glosofaríngeo y por el nervio vago. Repitiendo, el seno carotidio inervado por el glosofaríngeo y el cuerpo carotidio inervado por el glosofaríngeo y por el nervio vago. Ahora bien, las ramas de la carótida externa son las siguientes. La primera de sus ramas es la arteria tiroidea superior. Esa tiroidea superior da sus ramas laringia superior y continúa su camino hacia el lóbulo superior de la glándula tiroides. El lóbulo inferior de la glándula tiroides está irrigada por la arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical de la arteria subclavia. ¿Quiénes irrigan la glándula tiroides? La tiroidea superior, rama de la carótida externa, y la tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical de la subclavia. A continuación viene la arteria lingual, la arteria facial, la arteria maxilar interna, la arteria temporal superficial, la arteria auricular posterior, la arteria faríngea ascendente, ramas de la arteria carótida externa, ¿verdad? Y la arteria occipital. Repitiendo, tiroidea de las ramas de la carótida externa, tiroidea superior, lingual, facial, arteria maxilar, arteria temporal, arteria auricular posterior, arteria occipital, arteria faríngea ascendente. Ahora bien, la carótida interna no da ramas en el cuello. Esa da sus ramas a nivel de la parte media y la parte anterior dentro de la cabeza, media y anterior, porque la parte posterior está irrigada por la arteria vertebral, que es la primera rama de la arteria subclavia. Podemos ver aquí de nuevo la carótida común o primitiva. En el borde superior del cartílago tiroides o manzana de Adán, esta se bifurca en dos, en una carótida externa y en una carótida interna. La carótida externa da sus ramas a nivel de la cara y el cráneo superficial, y la carótida interna no da ramas en el cuello, sino que se mete adentro de la cabeza y va a irrigar la parte media y la parte anterior del cráneo, la parte por enfrente, mientras que la arteria vertebral, rama de la arteria subclavia, va a irrigar la parte posterior del cráneo. Aquí podemos ver el proceso estiloides del hueso temporal, y aquí está el músculo estiloioideo. Del proceso estiloides al yoides, estiloioideo. Y podemos ver acá el vientre posterior del digástrico, aquí el vientre anterior del digástrico, aquí el músculo miloioideo. Este es el músculo tiroioideo. Este es el músculo esternotiroideo. Y estos son, se podría decir, los dos músculos juntos, tanto el homoioideo como el esternoioideo, porque este es el hueso yoides. Y aquí vienen ya los músculos constrictores de la faringe, que es el constrictor superior,
el constrictor medio y el constrictor inferior. Esta es una diapositiva muy parecida a la anterior. En esta diapositiva podemos ver las estructuras vasculares y nerviosas que están relacionadas con los músculos escalenos y la glándula tiroides y la tráquea. Pues este es la clavícula. Este es el esternón de la primera costilla y la segunda costilla. Este es el músculo escaleno anterior, todo él. Este es el músculo escaleno medio y el músculo escaleno posterior. El músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio elevan la primera costilla y el músculo escaleno posterior eleva la segunda costilla. Anteriormente al músculo escaleno anterior vamos a tener el músculo frénico, el nervio frénico, que va a inervar el diafragma, que es un músculo que se encuentra abajo de los pulmones, responsable del hipo, contracción espasmódica del músculo diafragma debajo de los pulmones, produce el hipo. Entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio tenemos el plexo braquial y la arteria subclavia. También hay que mencionar que adelante del del escaleno anterior vamos a tener la vena subclavia. En este caso serían las derechas. Ahora bien, esta es la vena yugular interna, la arteria carótida común o primitiva y el nervio vago, décimo par craneal. Aquí tenemos la glándula tiroides y aquí está la tráquea. Pues hay un nervio que es rama del nervio vago que se llama el nervio laringio recurrente. Este nervio laringio recurrente va a inervar las cuerdas vocales. Si hay una lesión del nervio laringio recurrente, cuando se está operando la glándula tiroides, el paciente queda con voz de barítono, o sea, muy aguda, por una lesión del nervio laringio recurrente. Repitiendo las estructuras nerviosas, el plexo braquial, el nervio frénico, el nervio vago y el nervio laringio recurrente, que es rama del nervio vago. También vamos a tener ganglios cervicales que están en relación con el nervio vago. Aquí pues muy similar al anterior, pero solo vamos a verificar las estructuras vasculares a ese nivel, ¿verdad? Siempre nuestros músculos escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, siempre la clavícula, la primera costilla, la segunda costilla, el esternón, la columna cervical, y este es el tronco arterioso brachiocefálico. Ese tronco arterioso brachiocefálico se divide en una carótida común o primitiva derecha y en una subclavia derecha, que al pasar por el borde inferior de la primera costilla, ¿verdad?, pasa a convertirse en arteria axilar. Entonces, arteria subclavia. Ramas de esa arteria subclavia, la primera de ellas es la arteria vertebral, que va a irrigar la parte posterior del cráneo. Todo lo que es la parte abajo de los huesos del cráneo, pero la parte posterior es irrigada por la arteria vertebral. De ahí viene el tronco tirocervical, que nos va a dar la arteria tiroidea inferior, que va a irrigar la glándula tiroides en su lóbulo inferior. Y vamos a tener una arteria cervical ascendente, vamos a tener una arteria dorsal de la escápula, ¿verdad?, cervical superficial y una dorsal de la escápula. Vamos a tener una arteria transversa del cuello, cuyas ramas son la cervical superficial y dorsal de la escápula, y vamos a tener una arteria supraescapular que va en la escotadura supraescapular de la escápula. Y a este nivel vamos a tener el tronco costocervical, que nos va a dar la intercostal profunda,
y vamos a tener la arteria torácica interna, que va a ambos lados del esternón y va a irrigar lo que es la glándula mamaria. Aquí se puede ver, no está dentro de los objetivos de la clase, pero sí podemos ya tener una referencia de lo que es un procedimiento que se llama una traqueostomía. Ostomía quiere decir abrir un orificio. Traqueostomía. Entonces los lugares donde se puede hacer son los siguientes. Este es el hueso hioides. Este es el cartílago tiroides. Y este es el cartílago cricoides. O sea, se puede hacer entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Esta ya es la tráquea, abajo del cartílago tiroides, y está encima de lo que es la glándula tiroides, a este nivel. Y este ya es la tráquea propiamente dicha. De los 3 lugares donde se puede hacer una traqueostomía, la más común es esta, donde está la tráquea ya visible, porque hay menos estructuras arteriales y venosas, porque la glándula tiroides es sumamente irrigada y el espacio entre el cartílago tiroides y el cricoides es muy pequeño. Pero en caso de una emergencia, en caso de un trauma a nivel cervical anterior, pues hay que considerar las 3 regiones para hacer una traqueostomía.